Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted colocar su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con el prójimo también desamparado, jóvenes que pueden estar cerca de la delincuencia. Y esta institución le preserva, lo saca, lo aleja de ahí y los convierte en verdaderos ciudadanos útiles al país. Jóvenes en alto riesgo, les salva esta participación de los salesianos, que son verdaderos polinizadores, gente formadores, siempre dedicado a la enseñanza y a la formación ciudadana. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy vi una noticia ahí esta tarde, pero son de las cosas que vamos a seguir viendo, porque es un país donde los gobiernos toman decisiones de nombrar comisiones y todo eso, y entonces se vuelven todo agua de borrajas. Hoy veo que se han desprendido unas losetas del túnel de la 27 de febrero. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasó aquí con aquellas lluvias de noviembre, cuando se desprendieron aquellas placas, las losetas, que crearon una situación caótica y de muerte, heridos, gente, familias que fueron destrozadas por estas caídas por efecto de la lluvia intensísimas que cayeron en ese noviembre del 23. Y entonces
el gobierno se apresuró a nombrar una comisión para revisar las infraestructuras gubernamentales. Es decir, esa comisión tenía que rendir informe al presidente y al Ministerio de Obra Pública, y con muchísima, qué sé yo, ¿cómo se le puede llamar a esto? Con mucho entusiasmo y con mucha escenografía. Se nombró la comisión y un presidente de esa comisión, un hombre que está, bueno, activísimo en todos los eventos naturales, participa, y políticos, pero principalmente naturales. Esa comisión iba a revisar todas esas infraestructuras, edificaciones y esas infraestructuras viales como puentes, qué sé yo, alcantarillados, túneles, bueno, obras de uso público, puentes, esos puentes colgantes principalmente, que hay tantas quejas y fallas que hay ahí, bueno. Pero esa comisión, decíamos nosotros, eso no se ha reunido una vez. Uno no sabe si han rendido un informe, qué han dicho, nada, simple y llanamente salir de paso. Porque eso es lo que pasa con una autoridad allantosa, como siempre hemos dicho nosotros aquí, que vive de la escenografía y del tramoyismo. ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, porque así es que sucede. Siempre las comisiones que han estado muy desacreditadas en este país, y no hay duda que se desacreditaron en tiempos de Balaguer, que era un estadista completo, es verdad. Pero el doctor Balaguer también usaba, pero más como excusa también para salir de paso, como dicen, y como para dejar a la gente con cierto sabor de que se tenía el deseo, la intención, la vocación de que se aclarasen las cosas para las que eran creadas estas comisiones. ¿Y cuántas comisiones hubo así? Yo recuerdo una comisión de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, pero ahí habían hombres de verdad, gente de verdad, con calidades, gente que dieron prueba de que tenían una vocación medioambiental y de cuidar del medio ambiente. Y eso se volvió saliagua. Con el tiempo, eso fue en el año 1987 se creó esa comisión. Y miren todas las desgracias que pasan, que usted va por las dunas de Baní, usted va por la Miranda, la amenaza para San Juan de la Maguana con el oro de San Juan, la Gold Quest. Toda esta huella medioambiental que deja esta Falcon Bridge, que está quebrada, porque la Falcon Bridge, eso ha quebrado allí. Eso está quebrado, como se dice. Eso está en un limbo. Y ese pasivo ambiental de La Peguera y de Ortega, ¿quién va a corregir eso con estas soluciones de saliva que se han ido haciendo ahí, poniendo hierbitas para aguantar los taludes esa industria extractiva de los materiales de donde extraen el ferroníquel? Entonces reforestan con especies de casuarina y cosas de esas. Y toda aquella vegetación, tanto de latifoliadas y de coníferas, o de pináceas y coníferas, principalmente coníferas, han sido devastadas allí. El asunto es que hoy vemos el medio ambiente en peligro, amenazado. No solo ya por criollos que la amenazan, sino extranjeros, los haitianos, que por antonomasia son depredadores. Ellos odian el medio natural, el bosque lo odian por su origen tribal y esas cosas de por allá, de esa África ecuatorial y de donde vinieron, porque si es de la África sahariana o subsahariana, ahí no hay palo, como ahí no hay palo que tumbar. De ahí no venía un haitiano aquí, ni un africano de los esclavos, no lo traían de esa área de África, porque es que ahí esa gente no tenía cultura, pues no sabía lo que era un machete.
Pero esa África ecuatorial, imagínense. Entonces así han pasado con centenares de comisiones que van para nada. Esa comisión de la reconstrucción, eso no ha ido para ningún lado. Y entonces me preocupa que ya esas cosas allí, porque esos túneles tienen muchos años que se hicieron, eso se hicieron en el primer gobierno de Leonel Fernández. Sería en el periodo 96-2000. Estamos hablando ya de 24, 25 años que tienen esos túneles. Y siempre lo que le hacen son lavaditos, como se dice, lo lavan. Pero ahí no hay una supervisión acuciosa, profunda. Y hay que ver esas cosas porque usted va pasando por ahí. Eso puede crear un accidente enorme en ese túnel. Imaginen que se prendan esas losetas, le caen a vehículos y uno con el impacto en un vidrio, se rompe un vidrio y eso crea una confusión. Usted manda un freno ahí y va a haber 30 vehículos atrás que van a chocar y usted va a chocar antes. Eso va a ser un desorden ahí, probablemente. El día que suceda una desgracia mayor ahí. Entonces, la autoridad a cada rato cierran esos túneles. Vi que para darle mantenimiento y entonces siempre pasando problemas y la junta de los puentes y que aquel puente que esto y aquello y un aproche. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los técnicos de este país? ¿O es que aquí no hay técnicos ya del área infraestructural, de las infraestructuras viales? Pues yo no sé cuántos problemas que vamos, señores, cuántos problemas que vamos a ir acumulando en este bendito país, Dios mío. Bueno. Hoy es primero de mayo, el Día del Trabajo. Pero la verdad que ese día solamente lo celebraban con entusiasmo los comunistas, porque a ellos les interesaba tener a los obreros, le tenían lavados los cerebros a los obreros. Entonces estos benditos comunistas, o benditos no, yo no les quiero decir lo que es la palabra que hay que ponerle a los comunistas, porque el comunismo celebraba esa fiesta obreril, la celebraba como el obrero que vivía defendido en amplia libertad y para vivir en una democracia o en un ambiente de que su familia y él pudieran disfrutar de su bienestar y salir de sus países para visitar otros países y ver y disfrutar de sus viajes. No, señor. Eso eran unos sindicatos para tener sojuzgado a los obreros. Pero uno no entiende. O sea, el obrero estaba martilleado por el Estado. La hoz y el martillo. La hoz para cortarle el cuello y el martillo para martillearle. Ese era el 1 de mayo. En Cuba se celebraban aquellos desfiles para complacer al castrato. Desfile de obreros, explíquenme, los obreros muertos de hambre y con la miseria y la pobreza encima y los dirigentes comunistas viviendo como príncipes. Pero así se extendieron por todo el mundo y entonces en Occidente le hacían coro. En Europa el eurocomunismo hasta que se dieron cuenta que eso era un disparate. Hoy esa fecha ya queda como un día internacional que yo sé que con la misma pérdida de interés que los mismos obreros van a decir, miren, quiten ese día, que no sea, pongan lo que sea laborable para hacer honrar el trabajo, que sea laborable, porque ya eso no tiene sentido. Entonces aquí los sindicalistas dominicanos, visibles, digo yo, por no decir frustratorios, son agentes de los gobiernos, de este gobierno principalmente, porque aquí no se había visto que los sindicalistas fueran tan parciales con un gobierno como ahora y con el PLD, porque ellos fueron con el PLD también, los famosos sindicalistas sin sindicatos, porque no hay tampoco hay sindicatos. Aquí los únicos dos sindicatos, no hay sindicalistas que lo controlen. De esos sindicalistas que se hacen llamar de que jefes de federaciones y de confederaciones de trabajadores. Lo que son es 3 vividores del Estado, los 3 jefes de las grandes confederaciones de trabajadores, lo que son es 3 logreros. Ahora, este gobierno lo favoreció
con pensiones a los 3 o 4 pretensos sindicalistas. Esa gente que tienen experiencia, pero no en sindicatos, la experiencia de ellos es cómo estar haciéndose pasar como sindicalistas. Y de eso han vivido. Son 3 vividores, los principales grandes, o las principales caras, vamos a llamarle, porque no me atrevo a llamarle grandes. Entonces esa gente hoy, parece que ellos se comprometieron con el gobierno para tratar en este ambiente reeleccionista, y al presidente no le va a decir que no, porque le convienen todas esas tramoyas que se hacen, Día Internacional del Trabajo, y que se diga que en República Dominicana los sindicalistas están firmando un acuerdo con el presidente, que el presidente le va a complacer en una reforma al Código de Trabajo, pero donde no van a ser afectadas las conquistas de los trabajadores, que el presidente le van a pedir que de los fondos de la educación, como saben que eso es mucho dinero que hay ahí, que ahí hay comida, porque lo ven en la ADP, cómo se comporta ese sindicato. Entonces, que se refuercen programas educativos para formar obreros especializados, que más, bueno, indexarle los salarios con la inflación a los obreros. Bueno, y el presidente le dice que sí a todo, porque el presidente no dice que no. En materia de papeletazo, el presidente Abinader no dice que no. Papeleta mató a menudo, como dice. En este caso, papeleta mató sindicalistas. Y ahí se firma o se firmará, no sé si en la noche o en la tarde o en la mañana, no sé a qué hora se iba a firmar esos acuerdos. Pero ese sindicalismo dominicano está totalmente desacreditado. El sindicalismo y los sindicalistas, o quienes se hacen llamar de sindicalistas o jefes de cabeza de confederaciones de trabajadores dominicanos y bueno, yo no sé cuántas más, pero lo que buscan es dádivas, justificar las dádivas y por eso ese respaldo a la reelección del presidente Abinader, es lo que le interesa. Bueno, en este caso también la ADP ha anunciado 18 concentraciones, porque ese sí es un sindicato que está diseñado para vivir del presupuesto. Pero ellos aportan, porque trabajan, no hay duda. Los maestros van, que no tengan la preparación, la formación adecuada para que se obtenga una buena enseñanza, eso se entiende, se conoce. Pero los maestros cuando van a su clase y todos los que hemos sido alfabetizados fueron maestros quienes nos alfabetizaron a todos los que sabemos leer y escribir en este país. Claro, hay que distinguir entre maestros y maestros, porque aquellos que nos dieron clase a nosotros, señores, eso eran verdaderos próceres del civismo, de la educación, próceres del patriotismo, del nacionalismo, de gente que quería la patria dominicana y la respetaba, y a sus ciudadanos, niños y adolescentes y adultos nos formaron, nos educaron, y esa cosa hay que agradecerla siempre. Pero aquel era un magisterio. Ahora lo que tenemos es sindicato de trabajadores de la educación. Aquello era magisterio. Entonces ADP, que es una fuerza porque son demasiada gente, y tienen, como se dice, el control de la educación nacional, el control la tiene ese sindicato o esa asociación, como se hace llamar. Entonces han anunciado 18 paros o concentraciones, mejor dicho. No sé si van a parar la docencia, ellos dicen que no, pero serán 18 concentraciones para pedir aumento salarial. Gente que del 4% que el pueblo dominicano le dio
la garantía de que eso le iba a devolver a la educación su brillo, lo que ha servido es para darle beneficio a los maestros. Los maestros no están conformes y parece que ellos entienden que son empleados privilegiados del Estado. Como tienen esa masa unida, entonces pueden meter todas las presiones que les interesen con fines de lograr sus beneficios grupales. Entonces no hay autoridad que pueda ponerle freno porque son demasiados y demasiado influyentes, paran la docencia y entonces hay una crisis en la educación nacional que ya de por sí está en crisis. Se han aprovechado de ese 4% que ellos saben que es una masa dineraria enorme y que las transacciones son obligadas porque si ellos no dan clase, hay crisis. Esa es la pura verdad. Entonces hay un chantaje contra el Estado o contra los gobiernos, pero en este caso contra el Estado. Y uno no sabe dónde va esto a terminar porque 18 concentraciones, uno sabe que ellos van a presionar para que días de eso caigan en días laborables. Es una pena que el país todavía esté bajo la presión de esos grupos que ya no son sindicatos, sino grupos de presión, grupos de empleados que presionan al Estado sobre la base de tener la sartén por el mango, como se señala. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, con ese asunto de la ADP, el gobierno está concediendo un 8% en el aumento salarial. No le niega el aumento, pero ellos piden un 20%. Hay que pensar que si piden 20, lo que quieren tal vez que se le concedan 12 o 10, pero 12,
por decir un número más o menos cercano a lo que pueden estar a su pliego petitorio, como dice. El gobierno ofrece un 8%, es decir, que se cede al chantaje, porque es lo que venimos diciendo, la fortaleza del grupo de presión que son los maestros. Vamos a esperar a ver dónde llega. Ahora, esa gente, a todos los gobiernos le han hecho eso. Pero los gobiernos, yo no sé si es que porque privan en demócratas o porque las intenciones siempre de seguir en el poder, entonces no quieren que los conflictos parecen que se enrarezcan o que se llegue a niveles de no negociación y entonces sea peor. Entonces le van concediendo, le han ido concediendo y así es que tienen a los gobiernos, como se dice, narigoneados. Ese grupo, ese sindicato, esa asociación o esa muchedumbre de presión, uno no sabe ni cómo llamar eso, porque no hay comportamiento de sindicato. Ahí eso es un comportamiento de sindicato solamente para pedir, pero no para cumplir con el trabajo y la calidad de ese trabajo, que valga la aclaración. Ahora, hoy ustedes saben que en este programa siempre tratamos el caso de los productos de origen agrícola y pecuario. El cacao siempre ha sido un cultivo que nosotros le hemos puesto interés en este programa desde que este programa está en el aire. Y huelga decirle esto porque todos los que ven este programa saben que es así. Y aquí en este programa no se habla mentira, aquí se habla la verdad, simplemente la verdad. Aquí no hay demagogia. Entonces, con el cacao, nosotros hicimos una advertencia aquí hace tiempo, cuando comenzó a subir a estos niveles súper históricos en que están los precios del cacao. Aunque hoy vi que ha habido una reducción drástica de aquellos $11.400 la tonelada, que fue el último precio alto que vi. Vi que ha bajado a 9.600, 9.400, 9.500, es decir, ha habido una baja fuerte también considerable. Pero esas fluctuaciones andan entre, como diríamos, trapeciales. Suben y se bajan y vuelven y suben y eso es un trapecio. Pero advertíamos nosotros en el mercado local, decía yo, es bueno que las autoridades nacionales, las autoridades o la Comisión Nacional de Cacao, que se reúnan con tiempo con productores y con los exportadores y comercializadores, porque ese es un cultivo, decía aquí Manuel Fermín hace tiempo que lo dije, es un cultivo que tiene una condición especial. Primero, esos comercializadores y exportadores financian ese cultivo. Y al financiarlo tienen un control casi directo entre el productor y el comercializador. El productor le vende a quien le financia, porque el Banco Agrícola no tiene capacidad financiera para ese cultivo. Eso lo hemos dicho muchísimas veces. Y el Banco Agrícola se hace el chivo loco porque le deja eso al sector privado, porque sabe que ya históricamente el sector privado financia a los cacauteros. Y pasa igual con el café y pasa igual con los cañeros. Los cañeros eran una especie de colonato, son todavía, hay colonos, principalmente en Romana y Vicini, tienen colonos. Y ellos son los que financian a los colonos. Igualmente lo hacía el Consejo Estatal del Azúcar, tenía su colonato, una dirección de colonato, y entonces se financiaba al colono y prácticamente al colono se le hacía todo. Habían unos colonos militares que el CEA le hacía todo. Eso nada más iban a buscar el cheque de liquidación de la caña. En aquel tiempo, como dicen los evangelios. Entonces, en esa condición especial, el Banco Agrícola o el gobierno, los gobiernos se hacen los chivos locos y le dejan ese financiamiento al sector privado. ¿Qué pasa?
decía yo, tengan cuidado con estos precios porque eso puede poner loco a los productores. Y los productores comenzar a exigir o a evitar tener que cumplir con esos contratos, decía yo, y eso es peligroso porque puede arruinar al comercializador, pero arruinan la comercialización y arruinan la exportación y la producción. También se puede ir a pique porque aquella gente puede llegar a un momento que quiebren o que se resistan a seguir financiando el cultivo y el cultivo entonces sufra por esa situación. Hay que tener cuidado y concienciar a los productores de que no quieran aprovecharse de todos estos precios y poner contra la pared a los comercializadores. También que los comercializadores se agruparan o se protegieran y que no se hiciera una guerra de precios entre ellos con fines de conseguir los mayores volúmenes de compra para cumplir con sus exportaciones. Porque eso podía traer esa guerra de precios, podía traer entonces una guerra de quiebra. Porque la gente que ya había financiado, ¿qué hace? Que el productor no le entrega el producto, le entrega o le paga, si quiere, si no, se resiste y entonces comienzan las distorsiones y los asuntos legales y entonces eso se complica y trae más problemas que soluciones. Yo advertí todas esas cosas. Pero el mercado siguió subiendo. Al seguir subiendo, los productores, como se dice, se les tallan los ojos cuando ven precios entre 15, 12, 14, 16 mil pesos, que puede costar un quintal de cacao, en una situación grave que hay de suministro, de oferta en el mundo. Eso va a traer problemas, dije yo aquí, porque ya nosotros, Manuel Fermín, vivió ese tipo de guerras de precios con los molineros de arroz en tiempo en que nosotros trabajábamos para Inespre, y yo recuerdo que siendo gerente de Inespre en La Vega, donde estaban los principales productores, eso era un caos y nosotros tuvimos que hacer malabares para ayudar en ese caso cuando Inespre entonces se hizo cargo en forma monopólica de la distribución. Y eso facilitó que como había un solo comprador, Inespre en este caso, después el Banco Agrícola, cuando Inespre quebró en el gobierno de Salvador de Blanco, que lo quebraron, vamos a hablar claro, entonces Inespre salió del mercado y eso distorsionó el mercado de nuevo. Para poder corregir esas distorsiones, hubo que diseñar el programa de pignoración y hacerlo por la vía del presupuesto nacional. Eso lo hemos explicado aquí con lujo de detalle en este programa, que de lo poco, digo yo, valga la inmodestia que nos ocupamos de ir explicando estos problemas. Con el cacao, dije yo, la autoridad que se reúna con productores y esta gente para fines de que se conciencien de que no es conveniente que los productores quieran ganar tanto dinero que, como se dice, maten la gallina de los huevos de oro, que son los comercializadores y exportadores. ¿Por qué? Porque garantizan la compra, garantizan la exportación, pero garantizan el fomento y el cuidado del cultivo mediante el crédito, las facilidades de crédito. Pues bien, la situación ha ido tomando un color, como se dice, color de hormiga. Yo me voy a permitir leer un documento que han tenido que hacer públicamente los comercializadores y exportadores de cacao, llamando la atención de esta situación. Comunicado, oigan bien, estimados productores de cacao, intermediarios y comunidad en general. En nombre de las empresas exportadoras de cacao de la República Dominicana, queremos hacer una declaración oficial para abordar cualquier preocupación o malentendido que pueda haber surgido recientemente en relación a los contratos de compra de cacao existentes
No he sido ni premonitorio ni admonitorio, simple y llanamente la experiencia se llama esto, de todas las cosas que uno ha visto en este país. En virtud de que actualmente el mercado internacional de cacao está atravesando un momento histórico, registrando precios nunca antes vistos y considerando la cultura del cacaotero dominicano de contratar su cosecha por adelantado, entendemos que pueden existir inquietudes sobre la posibilidad de que deshagamos dichos compromisos. Señores, nosotros yo creo que fuimos visionarios diciendo estas cosas. Es por ello que queremos aclarar públicamente y de manera oficial que no tenemos ni la intención ni la posibilidad financiera de deshacer o renegociar dichos contratos, ya que los precios fueron acordados al momento de su firma, son vinculantes para nosotros y de la misma manera que nuestros compradores internacionales nos exigen cumplimiento, debemos exigirlos a ustedes. Nosotros advertimos eso, que esta gente también habían hecho compromisos en el extranjero, fijan precios y entonces usted no puede comprar a 25 aquí para vender a 14, porque usted va a perder dinero. Si usted comprometió la venta a 14, usted tiene que comprar por lo menos a 10 o a 8 para poder hacer. Entonces, eso es lo que hay, eso es lo que esta gente está diciendo. La República Dominicana no puede exponerse a demandas por incumplimiento de acuerdos y a la vez comprometer la confianza que se ha construido con la industria internacional a lo largo de los años. Por lo que les instamos a cumplir los contratos en las condiciones que se habían establecido. De lo contrario, nos reservamos el derecho de proceder por las vías legales que consideremos necesarias. Ahí está Roy Agrocacao S.A., Risset Cacao S.A., Cortés Hermanos Cacao y Compañía S.A. Ahí está Oco Caribe Copcanor. Eso es que el sello está encima del nombre y no se lee bien. Dominicana SRL, Hacienda Doña María Mercado. Sigue ahí Conacado Agroindustrial, Fernández Agrocacao, Coprocacao, Biocafcao, Copro Agro Incorporado, Bono Cacao Agroindustrial, Yacao S.A. Y aquí está José Payewonsky e Hijos. Estamos hablando de las principales empresas comercializadoras y exportadoras de cacao. Este comunicado se elaboró en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, República Dominicana, a los 30 días del mes de abril del 2024, es decir, fue ayer. Oigan bien por dónde que anda esa situación, y nosotros previmos que iba a pasar esto hace más de 2 meses que hablamos de eso. Hagan conciencia de eso, busquen una autoridad que haya hecho algún esfuerzo para esto. Probablemente no han ido uno, ni el ministro, ni el presidente de la República saben nada de lo que está pasando con una situación que involucra alrededor de 300 millones de dólares o más que puede generar las exportaciones de cacao en este año tan especial con esos precios que están hoy en las nubes. Vamos a la pausa y volvemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco, y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hemos estado leyendo, yo escuché, pero he leído con lectura razonada. Pero vi la presentación del presidente en el grupo Corripio, explicando su plan de gobierno para los siguientes 4 años. Y la verdad que vi al presidente diciendo cosas ahí, que vemos que el gobierno todavía no tiene una ruta planificada de la gestión gubernamental. Seguimos, pienso yo, a tientas, sin planificación de lo que hay que hacer, sin prioridades, sin un orden de prioridades. Y además con ese adanismo con el que el presidente no deja de expresarse. Yo no sé por qué, quién es que asesora al presidente o quién le dice, presidente, mire, no se lleve de todo lo que le digan esos funcionarios locos que usted tiene por ahí. Porque usted lo ponen a decir cosas que la gente va a pensar que a usted, todo lo que le dicen, usted lo cree. Los presidentes tienen que escuchar todo lo que le diga un funcionario. No es verdad que eso es verdad, vamos a llamarle así, valga la redundancia. Muchos funcionarios le dicen cosas a los presidentes que ellos saben que el presidente no le puede poner atención a todas las cosas porque se va a poner loco. Pero en medio de esa bruma, te enneblinan y te dicen cosas para que el presidente piense que lo están haciendo muy bien. Y el presidente está creyendo que lo están haciendo muy bien, por eso lo dicen. En ese programa que vi al presidente ahí, me llamó la atención muchísimas cosas. Porque, por ejemplo, el agua de la capital, que vi hasta un editorial del periódico El Listín Diario, pero aquí en la capital hay muchísimo problema de agua, lloviendo y hay agua en los acuíferos, pero no hay la capacidad de distribución, las fugas, decíamos nosotros, esta administración de la CAL lo que se ha dedicado a limpiar cañadas, pero no se han puesto a corregir fugas y a hacer mejor distribución del agua que tengan. Y el cobro, peor. Eso es peor. Entonces el presidente, bueno, nadie ha hecho una gestión de agua como se ha hecho en este país. Usted sabe lo que es que el presidente de la República diga, se atreva a que diga que aquí no había un estudio hecho para suplirle agua a la capital.
Y que ahora es que se están haciendo los estudios, porque no había un estudio de presa. Y que se hablaba de Madrigal y que se hablaba de que el agua traerla de Atillo. Presidente Abinader, óigame, no es hablando, es haciendo. Cuando se hizo el proyecto Valdés a Santo Domingo, vaya, dígale que le abran una avenida de esa, que le abran el Espinazo, como se dice, a la avenida John F. Kennedy, para que usted vea la tubería que van por ahí, que viene del agua de Valdés, pero tiene que haber un gobierno que diga que se va a hacer eso y que lo haga, como lo hicieron ese gobierno que se enfrentó a hacer ese trabajo, para que no muramos de agua hoy, de sed, en la capital. Pero no hay lo suficiente agua, entonces el presidente nombra una persona ahí que no ha hecho en su vida, no ha pegado 3 tubos. Pero ahí está él complacido. Y la capital sedienta. Me acuerdo yo de un letrero de Montecristi, en Los Conucos, que le iban a pedir a Trujillo un acueducto. Pero hubo una gente que dijo, miren señores, tengan cuidado, porque a Trujillo hay que saber pedirle las cosas, porque ese bendito hombre, viene para dar jabón, pero si ese hombre ve un letrero que está mal hecho y lo malinterpreta, eso nos va a traer una desgracia mayor. Vamos a contratar los servicios de un veterano, de un hombre veterano, y vamos a ir donde un abogado que había en Montecristi, que yo no me acuerdo el nombre, famoso en Montecristi. Mire, doctor, nosotros queremos que usted nos diseñe el texto de un letrero que le vamos a poner al Generalísimo, que va para Dajabón. Y nosotros queremos llamar la atención. Entonces, Juliao, creo que era el doctor Juliao, de Montecristi. Si Ezequiel García Tati está viendo este programa, me puede corregir. Entonces, esa delegación fue de Los Conucos a Montecristi. Mire, doctor Juliao, diseñenos el texto para nosotros pedirle al Generalísimo este acueducto. Y le pusieron ese letrero al Generalísimo, aunque sedientos, reconocemos la gran obra del Generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina y esperamos que nos brinde este regalo que le piden los conucos, los pueblos de aquí, de entre Manzanillo y Montecristi, es que están los conucos. Pero ese, aunque sedientos, pero reconociéndole a ese régimen sus deberes que tenía Trujillo y las dificultades que daba que ese señor malinterpretara aquello. Pero no estamos en esos tiempos. Hoy la gente se expresa a la faranca y dice que no tienen agua. Y ahí lo estamos viendo. Pero el presidente está encantado con el problema de la capital y ahora es que se están haciendo verdaderos estudios. Porque en la capital no había estudios. Presidente, vaya para que le enseñen todos los estudios de agua que hay aquí. Usted se está llevando de esos muchachos que no saben de eso. Aquí hay estudios de agua de todos los tipos. Así mismo vi, porque no hay prioridades. El presidente habló de que la presa de Sanate o la de Chabón vale 400 millones de dólares. Presidente, pero eso le va a dar agua. Óigame bien, a todo el proyecto turístico más importante que tiene este país, ahí es que está la vida turística de la República Dominicana, donde que está en la provincia de Altagracia, y en la Romana, y en todo en el este. Pero usted tiene que hacer esa presa, tiene que buscarse dinero, pero ya entonces, ¿dónde están los 30.000 millones de dólares que ha buscado este gobierno? En el grupo Corripio no hubo un periodista que le dijera al presidente, pero es asunto de prioridades, usted tiene que saber que esa es la zona más importante del país. Entonces usted está haciendo ahora los estudios de la presa de Joca y de la Dos Bocas, oiga, que nunca se había hecho, dice el presidente, que le dijeron en el INDRI que ahí que no había estudio de eso. Yo me acuerdo en el 90, señor, en 1990. Ya antes del 90, yo me acuerdo que iba al INDRI como miembro del consejo del INDRI. Iba yo representando al Instituto Agrario Dominicano. Pero ahí Marcelo Jorge, que en paz descanse, nos hablaba de todos esos estudios que estaban hechos de todas esas presas, que incluso
El presidente habló de que la presa de Joca, nadie había hecho estudio, ahora es que se están haciendo estudios y vamos a hacer esa presa. Presidente, óigame, esa presa no moja menos de 200,000 tareas de tierra. Óigalo bien. Y las Dos Bocas no se puede hacer porque el lago queda del lado de Haití. Pero yo no sé quién es que asesora a este señor, al presidente de la República. Pero el director del INE no ha hecho una zanja en este país. Una canaleta no ha hecho, lo digo yo responsablemente. Entonces, la presa de Higüey, que esa es la que hay que hacer, pero entonces dice el presidente, bueno, si hay que hacer planta desalinizadora, como que eso es muy fácil, poner una planta desalinizadora, usted puede poner una planta desalinizadora, es verdad, para atender los requerimientos de algún proyecto. Pero, óigame, el agua que necesita el este, primero por la superpoblación, los proyectos, la cantidad de proyectos turísticos y económicos que se están desarrollando en la zona, pero el pueblo de Higüey ha crecido enormemente y necesita agua. ¿De dónde usted le va a servir un metro cúbico o 1.5 metros cúbicos por segundo de agua para el pueblo de Higüey? Desalinizando agua. Hagan sus cosas con rigor, porque yo estoy viendo que al presidente le están diciendo cosas como que yo no las entiendo. Pero más, el presidente dice que la presa de Don Miguel, que tampoco tiene estudio, pero presidente, eso hace 20 o 30 o 40 años que se hicieron los estudios de la presa de Don Miguel. Pero más también, yo dije aquí que estando en Reforma Agraria conocíamos del mismo muro que se puede hacer en Saladilla, y se puede levantar un muro ahí de 10 metros cúbicos por segundo de agua, aprovechando todo el masacre, sirviéndole 5 metros cúbicos por segundo a Haití y 5 metros cúbicos a nosotros, que podemos irrigar alrededor de 80 o 90,000 tareas de tierra entre los dos países. Pero ahí no hay autoridades, ahora parece, vamos a ver a dónde va a terminar Haití. Pero lo que me preocupa es que ponen al presidente a hablar de cosas que no la van a hacer nunca, porque este gobierno no tiene capacidad de trabajo para hacer eso. Entonces, si ya ustedes terminaron la presa de Monte Grande, ¿por qué no seguimos trabajando en Monte Grande? Es decir, Monte Grande se va a llenar de agua, pero ahí no se va a poder hacer nada, pescar, viajar, como hacía Aristófanes Urbáez, que en paz descanse, el roedor. Porque ¿qué es lo que van a hacer allí si no hay una obra de toma ni siquiera para los acueductos? Ustedes saben lo que es que el presidente diga que en los gobiernos del PLD no se hizo nada en agua. Presidente, por el acueducto del suroeste, ¿quién fue que hizo eso? Eso lo hicieron los gobiernos del PLD. Incluso el de la línea noroeste lo hizo el PLD. La presa de Monción la terminó el gobierno de Leonel Fernández y la comenzó Balaguer. Entonces ustedes no han hecho nada de eso. Y el presidente lo ponen a decir cosas que no es verdad. ¿Cómo van a poner a decir al presidente que en el PLD no se hizo nada en agua? Pero por Dios, no hay gobierno aquí anterior a este que no haya hecho algo en agua, repito, porque hasta el gobierno de Salvador Jorge Blanco, yo recuerdo, primero, aunque tomó una mala decisión con el PRIN, es decir, el proyecto Yaque del Norte, porque rescindieron ese contrato con Icandroba y trajo un problema, un arbitraje internacional, y hasta perdimos el arbitraje con ICA de México. Entonces, el gobierno de Salvador de Blanco trabajó en el proyecto Ulises Francisco Epallá, el Bajo Yaque. También en el proyecto Yaque del Norte, pues trabajaron también en el Bajo Yaque y trabajaron en López Angostura. Porque uno tiene que reconocer esas cosas. En esos proyectos de López Angostura también, allá le dieron continuidad a los trabajos. Y Marcelo Jorge, que era un técnico completo, he dicho yo, era el hombre que tenía no solamente Balaguer a cargo de eso, sino Salvador de Blanco y Balaguer también. Y el PRD y el reformista. Todo el mundo tuvo que hacer uso de ese técnico, porque eran gente con niveles de tecnología extraordinariamente altos y confiables. Y los gobiernos, por asuntos ideológicos, no podían obviar eso. Pero yo estoy viendo que el presidente, por ejemplo,
¿Para qué meten al gobierno a hacer los estudios de la presa de Joca que no van a hacer? Hagan lo que hay que hacer en Montegrande para aprovechar a Montegrande. Ahí no hay los canales de riego. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Lo que ustedes pueden asentar, los parceleros que se podrían asentar en la tierra de Joca ahora mismo, de la presa de Joca, porque Macasía y Tocino, esos dos arroyos no tienen suficiente agua para mojar 200,000 tareas en la zona. Tal vez puedan mojarse 125, 100,000 tareas con el agua de la presa de Joca. Repito, las dos bocas en Altibonito no se puede hacer porque va a quedar, el lago queda prácticamente del lado haitiano. Y entonces, ¿qué es lo que buscan ustedes para allá? Terminemos el proyecto de Montegrande, que por lo menos ya la presa está hecha. Y la presa de Sanatio, de aquí de Chabón, eso es urgente porque se están salinizando los acuíferos de los cuales se alimentan los pozos que dan agua a Capcana, a Punta Cana, a Bávaro y esas zonas ahí, que hay un desarrollo extraordinario. Entonces, ¿para dónde que vamos con este gobierno? Es a tientas que andamos. Esas cosas yo creo que tienen que tener algún control, porque el país no puede estar en manos tan inestables o débiles. Pienso yo, porque si no vamos a seguir dando tumbo a tientas. El tren, es muy importante un tren a San Pedro de Macorís o al aeropuerto, y un tren que una todo, está muy bien, pero ¿cuál es la prioridad del tren con respecto a la prioridad de meterle agua, como se dice vulgarmente, a la zona del este, que son urgentes, que hay que llevar el agua allí? O la misma zona de la capital, que tiene también presiones, que nadie hizo nada por el acueducto de la barrera de salinidad de Santo Domingo. Presidente, ustedes pudieron haber terminado eso, pero eso hace tiempo que se comenzó. Ese proyecto se comenzó a ejecutar en el 98. Y yo no quiero decir cómo se transfirieron esos acuerdos, esos contratos, que hubo que hacer muchísimos malabares con una serie de congresistas corruptos para poder llevar a cabo ese proyecto cuando se inició el proyecto de la barrera de salinidad de Santo Domingo. ¿Y cómo el presidente lo ponen a decir que ahí no se hizo nada? Yo creo que esas cosas no están bien. Eso no está bien. Y yo no sé quién es que asesora o quién le depura esas informaciones al presidente de la República. Hoy es miércoles, pero ya voy a anunciar la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, pues no la pudimos montar hoy y entonces no la voy a poder anunciar a menos que ya, porque el tiempo no me da. Hoy los miércoles el doctor Castillo publica su blog La Pregunta, pero les sugiero que pueden ir a Google y lo buscan ahí en el internet y les sale el título, porque no la monté a tiempo, pero aquí tenemos esa costumbre todos los miércoles, anunciar el tema que trata el doctor Marino Vinicio Castillo, como siempre hemos señalado, con su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.